Hola amigos y amigas, aquí Sebastián Duarte en Charlas Distendidas, en un nuevo capítulo de Charlas Distendidas para la plataforma Data.U. En esta ocasión, nuestro invitado es un artista, un compositor, un cantante de larga trayectoria, muy importante en la historia del rock argentino. Su nombre es Javier Calamaro. Bienvenido, Javier, a Data.U. Muchas gracias, encantado de estar acá. ¿Cómo estás? ¿Venís de lejos? Vengo de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Suena más lejos de lo que es. Sí, ¿no? Pero sí. Sucede que en autopista depende el horario, si es hora pico o no es hora pico, si van, vienen, no es, siempre eso es medio complejo, ¿no? Venir a Capital. Claro, bueno, nos tocó un buen horario. Sí. Si fuese a las 8 o 9 de la mañana es un caos. Sí, son colas y colas y terminás tardando lo mismo que llegando a Chascomús, ¿o no? Sí, en un horario normal. Es una ridiculez. Claro, sí. Pero bueno, a esa hora por suerte me estoy yendo a Polvorines a llevar a mi hija al cole. Claro, sí. Es una vida distinta la de allá, ¿no? Es una vida, como hablábamos recién antes de empezar esta entrevista, con arboledas, ¿no? Exactamente. De tierra. ¿No? Nos escapamos de la ciudad. Del cemento, de la ciudad con todo lo que implica. Sí. La no vista. Sí. En esta ciudad solo los millonarios pueden tener buena vista. Es cierto, ¿no? Pueden vivir en un ámbito saludable. Es cierto. Salen a manejar y se comen la nube negra de estrés, de mala onda. Se siente muchísimo. Al entrar desde un pueblo como Don Torcuato a la ciudad, por más que llego en 8 minutos a la General Paz, al límite de la ciudad, ahí ya se empieza a sentir como que como el nervio, ¿entendés? ¿Y el cambio fue brusco mirándolo al revés durante toda tu vida, siendo porteño, creciendo acá en la urbe, ¿no? Y viviendo en la urbe? Incluso me habías comentado que cuando vivías en Villa Urtúzar te robaron en esa casa hace muchos años. Sí. Salir de todo ese caos para vos fue tranquilizador y digo, en todo sentido. Para mí sí, sin duda. Es completamente otra vida. Es como al principio sentía que vivía de vacaciones, que me había ido a un lugar como que estuviese permanentemente de vacaciones, ¿no? La vista al verde, a lo natural, se cambia drásticamente el ánimo permanente. Cuando te levantás antes de irte a dormir, durante la tarde. Después tengo mi estudio dentro de mi casa, que trabajo, que eso es lo mismo en cualquier lado. Claro, sí, pero la diferencia es que salís, es como cuando uno graba un disco, se va, por ejemplo, del Abasto al Pasto, ¿no? Que te vas afuera de la ciudad. Exactamente. Y tenés la pileta, la tranquilidad, ¿no? Es eso permanentemente. Llegan los fines de semana y me dan ganas de quedarme en mi casa. Salgo a hacer las compras, estoy en un pueblo, digamos. Voy a hacer... todos se conocen más o menos. Hola, chao, ¿no? Por lo menos a mí. Hola Javier, sí. Creo que si me postulo para intendente de Don Torcuato la gano por afano. Claro. ¿Hay otros artistas que viven por tu zona que vos sepas? O que vecinos. Bueno, los Servac salieron de Don Torcuato, claro. Criados y... ¿En esa misma zona? Criados a 8 cuadras de mi casa. Mira vos. Boneto. Sí, de los Cafres. Los Cafres. Sí. También solía ser torcuatense. Muchos músicos, de ahí. Claro. Muchos músicos de Torcuato. Buen músico. Tengo un vecino que es baterista. ¿Te acuerdas de la banda de tributo a los Beatles? Una que llamaba The Beats. The Beats. The Beats, sí. Bueno, el violero, que era, a veces iba uno a hacer de Lennon y a veces iba era torcuatense, es torcuatense también. Hay mucha movida. Es un lugar muy especial, además. Vos tenés 2 hijos, ¿no? Dos hijos, una hija y un hijo. Sí. ¿Quién creció ahí en Don Torcuato? ¿O los dos? No, la chiquita. Sachita creció directamente. Nació en el 2020. Ahí yo estoy hace 14 años. Claro. El tuyo era mayor. Reinstalado. La chiquita va a la ciudad y no entiende nada. ¿No le gusta? No, por la duda no le pregunto, claro. Pero es una... se nota mucho. Se nota mucho en los chiquitos. En los primeros años.
¿Qué aprendiste? No sé si en la tanto, vida? Claro, pero después claro. Sí. no es lo mismo una salida en Don Torcuato con sus amigas que viven en casa y se pueden divertir viendo árboles que, viste, tener que ir a no sé dónde y meterse en un lugar y ir un rodeo de autos, bondi, bocinazos. Y ¿Cómo a distancia, cómo definirías vos lo que es la ciudad, ¿no? Esto hablas de los bocinazos, hablas de todo ese tipo de cosas, pero la ciudad te da sabiduría también. La ciudad me dio sabiduría ancestral. Ancestral. ¿Por qué? Porque flota en las paredes de la ciudad. El espíritu, la impronta de los creadores, de las obras, o sea, de las creaciones. Y se nota mucho, por ejemplo, en el tango. Sí. Esta ciudad sigue destilando tango, sobre todo acá en esta parte de la ciudad donde estamos. Claro, Avenida de Mayo, Corrientes, estas callecitas angostas, no Salta, San José, ¿no? Exactamente. O sea, todo el tango, el que a mí me gusta, huele a la ciudad. Digamos, Cafetín, ¿no? Sí, despide esa atmósfera y ese ánimo también, ¿no? ¿Curtiste esos bares también, estas zonas, o no? No mucho. No mucho. No, curtí mucho el tango desde que nací por mi viejo. Y después cuando empecé Tu papá era melómano, ¿no? Sí, papá era melómano. Papá iba de la bossa. Eran tiempos de la bossa cuando yo nací, el nacimiento, el esplendor. Nos llevó a ver a Santana, a Andrés y a mí en el año 70, en Luna Park, la primera visita de Carlos Santana. Y mucha música clásica, mucho tango, pero también por el lado de lo personal. Era muy amigo de Julio De Caro, de unos tipos que pertenecieron a una corriente como culta del tango. Urbana, como ilustrada, por decirlo de alguna manera. Cátulo Castillo, tipos que eran muy, muy estudiosos de la música y de la lírica, que estaban muy formados, ¿viste? Porque había mucho tanguero autodidacta. Sí. Incluido Juan Carlos Cobian como compositor y Cadícamo como autor, ¿no? Cierto. Pero había muchos tangueros que no podían salir de la ciudad porque perdían la inspiración directamente. Toda su fuente estaba acá. Yo qué sé, Discépolo, Homero Mansi, ¿no? Que retratan una calle, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires como si fuese la vida entera. Tu papá era tanguero. Sí. Digo, más allá de escuchar bossa y de escuchar otras músicas, era tanguero. Sí. Él era abogado, fue abogado y Papá periodista también, ¿no? Fue abogado, periodista. Eso lo unía también el periodismo, ¿no? Con el mundo de la bohemia, ¿no? Yo creo que más que el periodismo en sí, lo que hacía mi papá al escribir. Papá era un gran ensayista. Sí. Papá había escrito más de 1200 ensayos, de los cuales la mayoría estaban publicados, incluidos libros de ensayos sobre cultura, sobre cultura económica. Tenían un poco como de sociología, todo en torno a la cultura. Como quien hace rock, pero al rock le mete influencias de, yo qué sé, la cumbia, la bossa, la milonga, el candombe, lo que fuera. Bueno, mi papá era así, tuvo una cátedra en la Universidad Católica de La Plata de algo que se llamaba cultura económica o geografía económica. Es como que él se nutría de muchas cosas, mucho sobre estudios sociológicos, pero todo en torno a la cultura. ¿Él influenció muy fuertemente en ustedes, en los hermanos? Él influenció mucho, sí, absolutamente, de la música, del amor por las letras. No por las letras de las canciones, sino por las letras en general, por el hecho de sentarse a escribir, de estar conectado como durante periodos muy largos con algo que es una creación. Papá antes de eso, de chiquitito, había escrito un libro de poesías muy bueno que le publicaron. Y después se metió como de lleno en el mundo más, digamos, cultural propiamente dicho, hasta que con la formación del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo. Sí, el partido. Claro, que en épocas de Frondizi
pre-MID, pero ya como Frondizi presidente, ¿no? Como erigido del radicalismo, traicionado por el radicalismo. Ahí fue cuando se formó todo ese grupo entre Frigerio, Frondizi, Oscar Camilión y mi papá. Pequeño grupito, eso fue la semilla del MID. Y el MID no lo dejaron gobernar por razones obvias, ¿no? A Frondizi le hicieron un golpe de Estado. Pero papá había rechazado el cargo de ministro de Cultura de ese gobierno. Mira, ¿y por qué lo rechazó? Porque no quería tener un cargo. Él no quería cobrar por hacer. Él vivía de abogado. Y su trabajo de ensayista era o de escritor, era como un bonus track, ponele, ¿no? Claro. Y no quiso dedicarse a eso. Él estaba bien con su familia, feliz escribiendo, con su trabajo de abogado, con lo cual pagaba las cuentas de la casa. Sí. Y no necesitaba un cargo, ¿viste? No quería meterse en política abiertamente. Él se quería hacer el cerebro cultural detrás del movimiento de integración y desarrollo. Y esos personajes tan importantes en la historia, ¿no?, de Argentina, ¿llegaron a verlos vos y tu hermano? ¿Pasaban por tu casa o no? Nosotros pasamos por la casa. Ustedes, claro. Por supuesto, pero muy de chiquito. Acordate cuando pasó esto, yo estaba naciendo. Prácticamente, tu hermano ya 4 años más. Exactamente. Sí. Yo recuerdo la casa de Frigerio, Rogelio Frigerio, que es el actual, el abuelo era del actual gobernador de Entre Ríos. Gente muy cálida, pero muy ilustrada, con un conocimiento muy profundo de todo lo que hacía falta para salvar este país. Sí. Sí. En el 66 truncaron la posibilidad de salvar este país. Y claro. O sea, automáticamente de ahí todo fue en picada. Nunca más el PBI estuvo 10,5, como lo puso Frondizi durante 4 años consecutivos, incluso después que lo derrocaron. Pero el plan que tenían ellos, en todo sentido, ¿no? En lo económico, en lo cultural, no era para un país con golpe de Estado, con tantas arbitrariedades, con tanta brutalidad, ¿no? ¿Tus padres empujaban la historia de ustedes respecto a la música? ¿O ustedes, en base a eso que vivían y palpaban en su casa, entre los ideales, ¿no? Los ideales, las músicas, los sonidos, ¿no? Lo que se respiraba en tu hogar, por sí solo dio el espacio para que vos te dedicaras a la música y tu hermano también, en ese caso? No. El espacio se dio. Fue el espacio. Sin que papá Nosotros somos 4 hermanos. Sí, sabía, sí. La mayor de los 4, hija del primer matrimonio de mi vieja, 22 años mayor que yo. Eve. Sí. Rosel. La poeta. La poeta, músico. Tremendo, sí. Pero tremendo, altísimo. Ella, además, musicoterapeuta, de la primera camada de egresados de la carrera de musicoterapia. El primer recuerdo que tengo de mi hermana y su pareja era con Carlos Núñez Cortés. Carlos Núñez Cortés fundó I Musicisti, que fue la semilla de Lelutier. Por lo tanto, nosotros veíamos a Lelutier antes que se llamara Lelutier, ¿no? Y esta gente ensayaba en el living de mi casa. Qué impresionante. Donde Andrés y yo dormíamos, porque no teníamos habitación, dormíamos los dos en el living, uno en cada extremo. Ahí se formó Lelutier. Ensayaban ahí, llevaban esos instrumentos exóticos, ¿no? Y era alucinante. ¿Dónde quedaba esa casa? Eso en un departamento en el 8º piso de la avenida Libertador 184. Claro. Frente a la estación de Retiro. Y mucha parte de tu juventud tuvo que ver, ¿no?, con esa zona, o la zona de Barrio Norte, ¿no? Recoleta, ¿no? Por la cercanía, ¿no es así? Sí, tuvo mucho que ver todo eso. Después mis siguientes bandas las armé en la avenida Las Heras, no me vine mucho más
digamos, no me fui mucho más hacia el norte. Es que era la región tuya, era tu Sí. terruño, como quien dice, ¿no? Las Heras y Canning, antes se llamaba Canning, Sí, hoy es sí, Calabrini y Ortiz, Mm. ahí en ese departamento. Porque ni papá ni mamá eran músicos, pero ellos, de alguna manera, al ser permisivos, lo avalaban, ¿no? Y lo de mi hermana fue muy importante porque abrió la puerta a un mundo, ¿no? Nuevo, enorme, amplísimo, porque traía a casa Lelutier cuando se estaba formando. Imagínate lo que era en esa época convivir con eso. Ensayaban donde yo dormía, en Ahora, el mismo ambiente. claro, y mi hermana, sí, además, sí. por su parte, música folclorista, Sí. en un momento donde el folclore era una cosa muy seria. O sea, todavía Atahualpa estaba haciendo grandes composiciones, Alfredo Citarrosa en Uruguay. Había vínculos muy fuertes con toda esa gente. De hecho, don Alfredo fue padrino de mi sobrino Juan. ¿En serio? Mirá Del vos. hijo de... Y bueno, en el exilio en París, mi hermana, después del golpe que se exilió, ahí hubo una parte de vivir con Alfredo y con Atahualpa. Mirá vos, ¿eh? Por eso yo canto Piedra y Camino a veces. Sí, sí, claro, hay una conexión directa. Me lo enseñó mi hermana en el exilio, o sea, me remite a mí a la única visita que le hice mientras ella estaba exiliada en París. Yo tenía 11 años, era muy chiquito. Y ahí Eve me mostró Piedra y Camino. Y creo, si mal no recuerdo, era la casa de don Atahualpa, donde estaba viviendo ella con mi sobrino. Qué impresionante, ¿no? Yo no, esto que me estás diciendo que es tan intenso y tan importante en tu historia de vida, ¿no? Eve, tu hermana, fue un faro para los dos hermanos, tanto para vos como para Andrés. Sí. ¿O no? Porque más allá de que tu hermano te llevaba 4 años, si no estuviera tu hermana, quizás tu hermano, yo tengo un hermano mayor y uno, viste, cuando tiene 4, también la misma diferencia, es como que un poco termina siendo referencial ese hermano, pero en el caso de ustedes era la hermana aquella. Y era muy poderoso. Un poco de los dos, porque de la mano de Andrés vino el rock, ¿no? Claro. Puro rock. A vos. Sí. Ok. De la mano de mi hermana vino todo el folclore. Estamos hablando de un mundo de folclores latinoamericanos, Sí, grandes autores, grandes letras, cosas que no se podían encontrar en el rock. Y de la mano de mi viejo, o sea, para mí, mi ídolo de las letras universales no es ni Leonard Cohen ni Bob Dylan, es Cátulo Castillo. Ni siquiera Cadícamo, ni siquiera Homero Manzi, ni Espósito, Homero Espósito. No. Es Cátulo Castillo, lo sigue siendo. Sí, Mi papá me lo presentó un día. ¿Vos qué edad tenías ahí? Creo que ¿Recordás? 8. Muy chiquito. Sí. Pero la dimensión la tomaste No, mucho pues yo a los después. 8 cantaba tango. Vos ya cantabas también. Sí, no cantaba la última acorde de Desencuentro, cantaba Garufa. Yo que escuchaba a Alberto Castillo cantando Garufa y decía, me salía algo como muy parecido, decía, qué lindo cantar esto. Sí. Ahora lo llamativo es porque lo de tu hermano, la introducción al rock, ¿no? ¿Recordás qué disco fue el que te flasheó, que escuchó tu hermano que quemaba la cabeza en tu casa? Viste que es así, ¿no? Hay un disco, puede ser los Beatles, puede ser The Who, puede ser, no sé, pero hubo un disco que fue el que les quemó la cabeza, quemaba todo el tiempo. Lo de los Beatles y lo de Santana vino un poco por el lado de mi viejo. Sí. Mi viejo no era nada adepto al rock nacional, digamos. No, porque no le gustaba cómo cantaban. El primer disco que yo compré no tenía nada que ver con mi hermano. No. Me fui a comprar Abbey Road. ¿A dónde fuiste? ¿Te acordás? A la disquería que estaba en la esquina de mi casa. Era un kiosco que vendía discos. Claro, zona de Retiro, ¿no? Sí, zona Retiro. Retiro, año 74, ponele, que ahí me compré mi primer disco. El primero fue el de los Beatles. No, perdón, Abbey Road, no, Rubber Soul.
Rubber Soul. Sí, que tenía In My Life. sí. Después, claro, Santana lo vimos en el 70. O sea, obviamente Andrés no tenía ni un solo disco de rock. Y el segundo disco que me compré, un simple, también en la esquina de mi casa, porque yo era muy chiquito, no podía ir solo por la ciudad. Podía dar la vuelta a manzana. Y en el kiosco de la esquina vendían los simples. Y pudo haber sido el primero ese antes que el de los Beatles. Me compré un simple de Daniel, de Samba Kipildor, cantando El Corralero. Ah, mira vos. No, perdón, Samba para olvidar. Y Cantando bueno, sí. Samba para olvidar. Recién venía en el subte y un Daniel chico Toro. ciego lo estaba tocando en el subte. Increíble. Es que temazo. Son los Son primeros que uno cosas empieza a eternas. tocar cuando empieza folclore. Pero Yo toco la guitarra también y en Peña empecé y el Samba para olvidar son las primeras. Sí, es precioso Tremendo, eso. claro. Imagínate, para mí a los 8 años ir y comprarme ese disco. Sí. Pero lo primero que canté no fue Samba para olvidar, sino El Corralero. El Corralero. Sí, no me gustaba nada la versión, pero me encantaba la composición. ¿Y las letras las entendías? ¿Entendías claramente lo que estaban hablando? Creo que no, me gustaba la música. ¿Te gustaba la música? De hecho, yo era muy chiquitito y recuerdo estar componiendo música. Claro. Por ejemplo, en el ascensor, subiendo en el ascensor, a mí siempre se me dio componer en movimiento. Ah, estabas en el ascensor, ibas Del subiendo al ascensor, ascensor de tu casa las y ahí neuronas estabas movían. activando, ¿no? Y ahí recuerdo haber compuesto lo primero, que era una música sola, ¿no? Con ritmo y todo, como se me imaginaba una música, medio beat. Sí. Y después, nada, eso me duró. ¿Viste Quitapenas? Sí, también. Esa la compuse cruzando las vías que no sé si ahora hicieron un túnel. No, la vía todavía existen. Creo que no de Niceto Vega, sino la que vuelve del centro para el lado de Belgrano, para la que cruza Juan B. Justo. Sí. Bueno, venía manejando mi camioneta y ahí empecé de quiero arrancarme este dolor mientras cruzaba la vía. No, y seguí cantándolo hasta llegar a mi casa. En ese momento vivía ahí por Villa Ortúzar. Y ahí lo grabé y de ahí salió la canción. Pero muchas canciones hechas en movimiento. Mirá qué interesante, ¿no? Que método, bueno, que tu forma de composición o creatividad es siempre estando en movimiento, cruzando la ciudad o subiendo un ascensor. Bueno, esa pasada me pasó después. Miles y miles de composiciones hice. No tengo una composición por cada canción que salió publicada. O sea, hice Sí, claro. infinidad, muchos miles. No sé, por ahí, no sé, una estrofa que nunca tuvo estribillo, una música que nunca tuvo letra, cientos de letras que no tuvieron música. Porque es la necesidad y casi la compulsión de escribir. Más de escribir que de componer. Claro. Como un acto compulsivo, como una necesidad de vomitar algo, ¿viste? Que ya no te lo podés retener más y necesitas sacarlo. Bueno, para mí escribir siempre tuvo que ver con eso. ¿Cuándo empezaste a tener conciencia del tema? Vos recién comentaste que lo primitivo en vos fue la composición musical. ¿Más o menos a qué edad y cuál fue la primera canción en la que no solo la composición musical tuvo el gran valor, sino la composición letrística? No. ¿A qué edad más o menos? Lo primero que empecé como a escribir, así, como te decía recién, como casi compulsivamente, como para satisfacer la necesidad de escribir, de agarrar un papel Sí, claro. y una virome y ponerme a escribir lo que me pasaba, lo que sentía. Fue muy chiquito y eran poesías, era poesía, no eran letras de canciones. Era poesía, no necesariamente con métrica de poesía, Claro, sí. por lo general sin rima, poesía como más moderna. Yo de chiquito leía a Oliverio Girondo. Claro. Empecé por Neruda, pero después dije, uy, qué mundo tan...
interesante, vamos a otro lado. Y terminé en Oliverio Girondo, donde todavía tengo las obras completas de Oliverio Girondo en varias ediciones. Claro, sí. Estamos hablando de uno de los poetas más importantes de la era contemporánea, ¿no? Tomando como era contemporánea de acá 100 años para atrás. Sí, es cierto, es cierto. Y entonces Oliverio no era un tipo enormemente, desproporcionadamente inteligente como Borges. Oliverio era otra cosa. Oliverio era un mundo, y ese mundo era un poco hermético. Pero mi papá fue parte de ese mundo. otra vez la inspiración, claro, ahí está. Bueno, Ahí está la secuela. Los poetas que más recuerdo haber leído de chiquito son tipos que estuvieron vinculados a mi viejo. Papá fue secretario de Neruda cuando era jovencito. Mirá vos, secretario de Neruda. Secretario de Neruda. Su vínculo con la poesía venía de ese lado. ¿Y guardan ustedes, vos o tu hermano, calculo que más vos, atesorás cosas de tu papá o no están más esas cosas, las que guardaba tu papá, en Mirá, referencia a esto que estamos hablando? yo soy el ser menor de 4 hermanos. Sí, A mí me hizo... me marcó de cierta manera. Soy como bastante distinto a los otros 3. Yo nunca fui apegado a las cosas. Por ahí, no. Por ahí cuando era chiquito me gustaba guardar souvenirs de los viajes, yo qué sé, boludeces. Pero apegado a las cosas, no. Entonces, ni de mis viejos, ni siquiera mías, la mayoría de las cosas que escribí. No sé, el otro día encontré una caja vieja que había sobrevivido a varias mudanzas sin abrirla. Como una caja cerrada, de cartón. claro. Y la Cerrada abrí. con cinta, Sí. aisladora. Y ahí encontré una revista que yo había publicado cuando iba a 7º grado del colegio. Una revistita que mimeografiada. ¿O todavía había aguantado? No. Bien, donde había poesía. Yo qué sé, que mis colaboradores por ahí sacaban una poesía, no recuerdo de quién, de algún libro que tenía por ahí. Pero también le pedía a gente que conocía, incluso algún amigo de mi hermano. Mayor que vos. Mayor, alguna colaboración. Y después volví a hacer otra revistita. Encontré todo eso en una caja. Que no lo tiré. Junto con otros recuerdos, con un montón de hojas escritas a máquina por mí con poemas. Qué impresionante. ¿Te considerás cercanamente un poeta? Qué pregunta difícil te estoy haciendo, ¿no? Sí. Es difícil, yo sé que es difícil. No es difícil. Sí, la respuesta es sí. Sí, te consideras. Sí, estoy orgulloso de muchas cosas que escribí. De muchas cosas, ¿no? Ya cuando la beta pasa más, digamos, por el lado de la lírica, por el lado de escribir una letra para una canción, para ser cantada, ahí entramos en otro mundo. Un mundo condicionado por una métrica. Es cierto. Todo lo que no es eso, sí, son ideas que alcanzan alturas a veces muchísimo, infinitamente más altas que lo que termina siendo la letra de una canción. El tango fue muy importante en tu infancia, ¿no? Con todos esto que acabas de contarnos, ¿no? A relatar, ¿no? A quienes estamos mirando aquí Data U, charlas distendidas. El rock, ¿qué te pasó cuando conociste el rock de cerca? No auditivamente, de cerca. Me volví loco. Bueno, Andrés, cuando tenía 16, empezó a tocar. Claro. Empezó a tocar seriamente. Sí. Cuando Andrés tocaba en Raíces, con Beto Satrañi, y el negro Jimmy Santos. Eso ya era candombe rock. Yo tenía Esa 12. rítmica era candombe. Claro, yo tenía 12 años. Y cuando vi todo eso, mucho antes de Los Abuelos en la Nada, te estoy hablando. Mucho antes. Andrés empezó de chiquito, yo también. Pero la diferencia de edad hizo que yo
vea de qué se trataba eso. Y era alucinante. O sea, mi papá es abogado, se va a un estudio en la calle Talcahuano a atender pleitos de... Yo qué sé, de qué carajo, nunca me interesó. Pero lo que está haciendo Andrés es increíble, sobre todo porque Andrés era el chiquito entre tipos que tenían un talento y unas ideas extraordinarias. Además que una edad, además de todo esto que vos planteás, Andrés 17 y quizás esos muchachos 25, es una eternidad, pareciera que no cuando uno es adulto, pero Claro. a esa edad es mucha diferencia de edad, ¿o no? Lo mismo que te pasaba a vos. Absolutamente. Es demasiado, parece una eternidad de vida, uno lo siente así. A vos te pasaba, ¿no? Sí, me pasaba y bueno, con los discos también pasaba algo, porque uno escuchaba los discos y quería tocar eso, ¿no? Entonces, uno no funcionaba, yo no funcionaba como una escucha, funcionaba como, ¿viste? Alguien que se quería meter a la fuerza, que se quería meter a toda costa, que quería apropiarse de eso. ¿Tu hermano te invitó a conocer su mundo? ¿O vos fuiste entrando o ingresó? No, convivíamos a una pared de distancia. Hicimos música juntos de chiquito, a pesar de la diferencia, de edad. Gringui Herrera iba a casa de chiquito. Gringui, creo que un año menor que Andrés, y ahí compusieron unas canciones. Andrés siempre tuvo un talento, una viveza y una imaginación para las canciones sorprendente, enorme. Una combinación de las tres cosas, porque no era solo talento. Una buena cuota de talento sumada a una buena cuota como de chispa, de viveza, ¿no? Sí, rapidez, ¿no? De imaginar historias, cosas que no vivió ni iba a vivir nunca. Y bueno, todas esas cosas, hasta donde yo recuerdo, empezaron básicamente con Gringui Herrera viniendo a mi casa, que era la casa de mi mamá y mi papá, ¿no? El departamento de la Avenida Las Heras. Sí, perdón. Yo veía eso y bueno, al ser yo muy chiquito, por ahí las pocas cosas que hicimos juntos de música eran como muy chistosas, ¿no? Como bueno, nos juntamos y hacemos cualquier cosa, digamos. Pero cualquier cosa, delirio, ¿no? Pero ese delirio es como que abre una válvula, ¿entendés? Yo soy capaz de crear cualquier cosa que se me cruce por la cabeza, ¿no? Sí. Es extraño que no te hayas dedicado de lleno al tango, porque vos pasaste por procesos de tango en tu trayectoria. No, además los incorporé, no es que los pasé y seguí de largo. Sí, cada vez que me subo a un escenario canto tango. Sí, pero no fuiste un tanguero directo. No, y porque de chiquito ya me pegó el rock. Claro. También. ¿Hubo algún momento de y Almendra, confusión? Cuando yo escuché Almendra, yo tenía 6 años. Y era... Eso lo escuchaba tu hermano y vos escuchabas por ende, ¿no? Claro. No, 6 no, perdón. Yo tenía 6 cuando Almendra estaba haciendo esas maravillas. Yo que sé, Ana no duerme, todo eso. Y lo escuchabas en tu casa. Claro. Al tiempo le pegó a Andrés. Yo ponía que tendría 8 o 9. Pero escuchaba eso. Me parecía increíble, ¿no? Porque eso sí que lo entendía, ¿no? No estaba tan lejano como la lírica del tango. Yo los únicos tangos que entendía eran Garufa, yo qué sé, cosas como chistosas, ¿no? Como ese tango humorístico que hoy por hoy no me gusta, nunca lo cantaría. Lo que pasó fue que con el tiempo, cuando me agarró por las pelotas y nunca me soltó. Es cierto. Y me agarró de la mano más de la dupla Pichuco y Catulo Castillo. Dupla de genios en su máximo esplendor. Sí, tangueros rockeros. Sí. Sin que fuera el rock popular como lo que se transformó con el paso de, o mejor de dicho, tu vida, ¿no? Lo mejor del rock argentino tomó del tango ese nivel lírico altísimo, esa musicalidad altísima. Y no es porque las grandes creaciones de Charly García o de Spinetta se parecieran al tango, sino porque el tango les abría la puerta. Mira,
Acá se puede ser anarquista, se puede ser revolucionario, se puede llegar hasta el alma y terminar haciendo apología al suicidio. Acá se puede lo que quiera, acá se puede contar chistes. Acá se puede decir lo que pensás realmente. Eso que adoptó el rock argentino, ¿no? Que tenía una cuota de rebeldía, otra de humor, otra de la vida misma, ¿no? Del descubrir que la vida no es eso que nos pintan de chiquito, la vida no es rosa, ¿no? Que la vida puede ser durísima, puede ser cruel y la gente puede ser horrorosa. Esa puerta la abrió el tango, pero claramente. Me hablas de Almendra, por ejemplo. ¿Qué te pasó con Manal o Box Day? ¡Buah! Me encantaba. ¿Qué no me pasó con Manal o Box Day? Lo estuve en mi casa. Tuve un programa de televisión durante 3 años que era la excusa para que a mi casa venga Manal. Porque vino Javier Martínez, sin Medina y sin Claudio Gavis, pero nos llamaba Manal. Igual, Javi Martínez antes de morir se tocaba con el nombre de Manal o Javier Martínez. Sí. Vino Willy a casa. ¿Y qué hicimos? Tocamos los temas de Manal y tocamos los temas de Box Day, que en el año 69 o 70 estaban llenando juntos un Luna Park junto con Almendra. Vinieron a mi casa. Y ahí dije, nunca se para de crecer, nunca se para de sorprenderse. La vida nunca deja de darte regalos y nunca deja de mandarte señales. Tuviste que hacer esto y antes esto otro y antes esto y antes esto y esto y esto y esto y esto para poder hoy llegar a esto. Esto que te hace sentir completo, realizado. Sí, que te hace reivindicar eso por lo cual diste tu vida, que es la música. ¿Y el folclore? ¿Escuchás folclore actualmente o no? No. Solo que te marcó. Escuché todo, Atahualpa, escuché las cosas que me iban llamando la atención, como el corralero, por más que en la voz de Hernán Figueroa Reyes el corralero no se lucía tanto como lo hago lucir yo. Yo tengo 20 versiones del corralero. ¿Pero por qué? Porque de chiquito, desde los 8 años, que quería cantar el corralero. Y hoy lo sigo cantando, lo canté hace 2 semanas en Santiago del Estero. Sí. Entonces, a mí no me matan los estilos. A mí lo que me matan, en el buen sentido, lo que me apasiona, lo que me llega al alma, son algunas obras en particular, ¿no? Pues si tengo que decir el tango, a mí me encanta el tango, pero de 1000 tangos va a haber 20 que realmente me muevan la fibra del alma, que me encanten, que yo los quiera cantar también, quiera apropiármelos. Y con el folclore me pasa lo mismo. Yo qué sé, hay cientos de artistas de folclores a lo largo de la historia hasta el día de hoy, ¿no? Pero algunas composiciones del Cuchi Leguizamón, otras de Atahualpa. Armando Tejada Gómez, también. Claro, pero son contadas, ¿viste? No son las miles, no es que puedo poner un compilado de folclore random y me va a gustar todo. Bueno, con el tango me pasa lo mismo. El rock es lo que a uno lo marcó más, porque ya te emocionaba escuchar una buena base, ¿entendés? No, por ahí, al incorporar eso de otra manera, ¿no? Como parte casi de tu ADN, lo que haces es que te gusta eso, te gusta el rock. Y después está el rock malo, el rock que no transmite nada, el rock que se hace, ¿viste? Que te das cuenta que la motivación del que lo componía era porque quería, no sé, obtener un rédito por eso, ¿no? Más que por... O porque quizás la industria te decía tenés que sacar tantos discos en tantos años. Claro. Ese tipo de cosas, y es bajo presión, que a diferencia de bajo naturalidad, ¿no? Bueno, ahí está la basura, el descarte. Yo qué sé.
pero el rock ya me emocionaba desde otro lado. No tenía que ser una gran letra y una gran música, como me pasaba con El Corralero, con Piedra y Camino, La Última Curda, Los Mareados, Desencuentro, etc. Bueno, los tangos son mucho más, ¿no? Tengo 100 tangos que me emocionan, 20 temas del palo del folclore que me emocionan, pero 1500 temas de rock que me emocionan, desde Procol Harum hasta, yo qué sé, cualquier cosa, hasta Foo Fighter, no sé. O Jethro Tull. Obviamente, pasando por Jethro Tull, por los Beatles, por los Stones, por Focus, por, yo qué sé, el rock es un mundo en el cual nos queríamos meter. Queríamos meter porque queríamos ser eso. Y el tango es una cosa que cuando me agarró con todo, pero me agarró después, me agarró ya crecido, me agarró de una manera mucho más puntual. Cuando descubrí la traición de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entendí eso. Y ahí me lo quise apropiar. En el buen sentido, ¿no? Ahí dije, yo no puedo vivir sin cantar La Última Curda. Y lo cantaba de una manera obsesiva. Y lo ponía en el auto, en la grabación de Troilo, con el polaco cantando, y lo cantaba arriba y hacía gritos, que mi... los gritos, pero cantando fuerte. No, lo cantaba con el alma, ¿viste? Para no escuchar la voz del polaco, solamente escuchar un poco de la base y poder seguir eso, ¿no? Pero fuertísimo, hasta el alma, hasta la médula, pero con algunas composiciones en particular. Javier, tu hermano también pasó, pues yo me acuerdo de un disco de tango que hizo tu hermano. Sí. Esto que vos me estás relatando, ya sé que vos no sos tu hermano y son diferentes como yo soy diferente a mi hermano, pero los dos se nota que fueron atravesados por el tango y esto que estamos hablando ahora, las influencias que recibieron los dos. ¿De papá? Claro. ¿Y han conversado estas cosas con tu hermano? ¿Conversa? No. ¿Nunca? De Eve también. O sea, sí, de Eve también, claro. O sea, sí, el Adagio en mi país, de Alfredo Zitarrosa. Es una canción que tanto a Andrés como a mí nos puede emocionar, pero aplastar el pecho. Hacer llorar. Claro. Hacer llorar. Y bueno, la cantaba Eve cuando en los 70s y nosotros éramos chiquitos, antes de toda nuestra cosa musical. Y lamentablemente no tengo mucho diálogo profundo con Andrés. Respecto a estas temáticas, ¿no? O bajo... Yo te hablo más de estas temáticas. Todo en la vida llega en su momento. Yo soy un firme creyente de eso, un férreo creyente de que hay un momento para todo y nunca es tarde. Y el momento con Andrés de hacer un raconto y a partir de ahí tener horas y horas y horas de charlas riquísimas, todavía no llegó. Pasamos por momentos de hacer música, pasamos por miles de momentos fraternales, con o sin familia, ¿no? De por medio. Pero todavía queda pendiente. Y eso es lindo. Eso es lindo. Que todavía hay posibilidades. Estamos vivos. Mirá, papá, yo después de una vida de bohemia larga e intensa, décadas, descubrí que en mi vida no quería que fuese en lo diario eso. No me gustó el lugar a donde eso me iba a llevar, porque veía en gente mayor que yo a dónde lo estaba llevando y empecé a verlo en gente, a mis pares, ¿viste? Incluso en pibes menores que yo. Y en un momento pegué un volantazo con respecto a ciertas cosas y dije, yo quiero escalar el Aconcagua. Y ahí fue cuando conocí... ¿Cómo conociste a Facundo Arana? ¿En qué contexto? Porque Facundo. Claro. Bueno, Facundo, el día que yo dije, bueno, quiero probar otra vida, ¿no? Pero completamente otra vida, algo que definitivamente no estaba en el libro de mi destino, o sí en el libro de mi destino, pero no en el libro de mi destino, el que yo creía que tenía que ser. Claro, ni la veías, como que dice. Nada es como uno creía que tenía que ser. Si es así, sonaste. No. O sos un mediocre, o ya sabés todo tu caminito de acá, y cuál es la sorpresa de la vida. Es un aburrimiento, además, la vida. Sí. Una vida anticipada... Una película anticipada. Exacto, es aburridísima. Que ya sabes el final y sobre todo sabes la trama y el desarrollo.
Y en el momento que dije que quiero escalar en la Aconcagua, conseguí el número de Facundo, lo fui a ver, por suerte estaba cerca de mi casa. Y le dije, che, vos que escalaste el Everest y todo, y el Aconcagua también. A mí me gustaría eso. Ok. Y Facundo me dijo, mira, porque llamó a un amigo mío, se llama Fernando Grajales, él hace expediciones a la Aconcagua y él te va a tirar, él te va a responder todo lo que quieras. Y lo llamé y me dijo, bueno, Fernando, un tipazo, antes de ir, tenés que prepararte. Sí, obvio. Bueno, tenés que ver un médico, en este caso una médica, que se especializa en preparar montañistas para que no tengan, que no se descompongan o no se mueran en estas expediciones que son de riesgo alto. Es una médica deportóloga, pero especializada en eso, ¿no? En hipotermia, en hipoxia, en las cosas que pasan ahí arriba con cambios drásticos de... Y la presión arterial. O sea, sí, la falta de oxígeno, el frío y lo que uno empeora a raíz de esas condiciones. El sentirse mal y no poder dormir por eso, ¿viste? Básicamente es que a la sangre le faltan glóbulos rojos, ¿no? Eso es lo que genera el mal agudo de montaña, la que uno se descomponga, que eventualmente pueda tener un edema pulmonar, cerebral o cerebro-pulmonar y morirse de golpe en 2 días cuando está ahí en un lugar inalcanzable. Vi también una entrenadora para esto que me hizo un plan de entrenamiento. Una vez dije, bueno, así que cambiar de vida es esto, vamos a probar. ¿Fue muy abrupto eso? Absolutamente abrupto. Que ponele de un mes al otro, una cosa así. El 6 de abril del 2018, mi cabeza cambió. Salí de tomarme un café con Facundo, cambió mi cabeza, cambió mi vida. Vi a estas personas, pocos días después ya estaba en Vallecitos, que es un centro de entrenamiento de alta montaña en la provincia de Mendoza. Empecé por un 3000 y pico, un cerro, seguí subiendo, seguí con menos aclimatación, que es la preparación que uno le da al cuerpo, a la médula, para que genere más glóbulos rojos, ¿no? Y no se descomponga y esté más o menos en una condición aceptable, sin sentirse pésimo, como para seguir subiendo hasta hacer cumbre. Fui ganando altura, fui ganando estado. En el medio hacía 6 comidas por día, entrenaba de lunes a lunes. ¿Cambiaste tu alimentación por completo? Sí, en ese momento cambié todos mis hábitos por completo, porque durante el 2018 hice 30 montañas. 30. La número 30 en el mes de diciembre fue la Aconcagua. Y había hecho cosas más difíciles que la Aconcagua antes. Más difíciles porque no había campamento, porque había que hacer una diferencia de altura enorme, así, a pata, de corrido. No era parando, durmiendo, aclimatando, sino que era de 4.000 a 5.600 todo un tirón. Durísimo. Sí. Como una especie de masoquismo, donde dice, estoy conociendo a Dios a fuerza de sufrir y sentir que me estoy muriendo. ¿Y sentiste en esos momentos limpieza? Sí, mucha. En el sudor, te digo, por ejemplo, en el sudor del alma, no del físico. No, el físico no. En físico sentía dolor, mareo, náuseas, dolores, algo que es indescriptible, la agonía pura. Sentí la agonía en lo físico. Y eso contrarrestado con algo que me dijo la médica deportóloga la primera vez que la vi. Te vas a matar entrenando. Vas a convertirte en un super Javier. Pero el 70% está acá, me dijo. Todo lo físico representa un 30% de lo que estás buscando. Y lo que estás buscando es una cumbre. Hoy una cumbre de 3.500, mañana una de 3.800, pasado mañana una de 4.200, después la máxima que existe. ¿Cantaste allí?
Cantamos, sí, canté. Te daba el oxígeno para Canté en el volcán Corona del Inca al año siguiente. Ya no como parte del montañismo, sino como parte... Era para un programa de tele que tuvimos en la televisión pública. Sí, sí, Cantamos a 5.450 metros, con banda, con sistema de sonido y con público. Fue el concierto más alto. Concierto, ¿no? No un pibe con una guitarra tocando así, con una quena tocando... No, concierto, con banda, con gente escuchando, con nosotros escuchándonos tocar, más alto de la historia de la humanidad. Qué momento importante y bisagra para guardar en la historia de tu vida. No, hay ¿no? cosas que no... Bueno, canté, hice el concierto más profundo también. Es que esa es la diferencia entre Javier y los otros 3 hermanos. Yo nací para hacer todo antes de morirme. No puedo dejar de hacer en esta vida ninguna cosa que se me cruce por la cabeza y que me quede dando vuelta más de un día. Si se me cruza que quiero cantar abajo del agua, lo voy a hacer. O voy a morir en el intento. Y si se me cruza que quiero cantar ahí arriba donde no hay aire para respirar, también. Porque vas detrás del desafío. Sí, no voy detrás de otras cosas, voy detrás de la autosuperación. Además de otras cosas, ¿no? Además de disfrutar de un escenario, de cantar con amigos, ¿no? No todo el tiempo es eso. Hay momentos más intensos para una cosa y otros, digamos, más dedicados a otra cosa, un objetivo más claro. Porque es muy claro, no hay objetivo más claro que decir quiero cantar a 5.500 metros o quiero cantar abajo del agua. Y lo puedo hacer porque un ingeniero naval hizo una cápsula subacuática donde me metí buceando, soy buzo hace 40 años. Y ahí me saqué medio traje de buceo y me puse a cantar en el año 2008. 11 años más tarde canté en el Corona del Inca. En la altura. No era un récord, el récord no figura en ningún lado, o sea, era la búsqueda de algo que yo necesito satisfacer, de mí mismo. ¿Qué es los guarros en tu vida? Los guarros es el amor por el rock, por la música, son los amigos, es la aventura de hacer música, con todo, esa amistad profunda con arte de por medio. Es terapia también. Yo descubrí muchísimo con los guarros en aquella época de los guarros, ¿no? Si los formamos en el 88 con el Gitano, yo qué sé, en los 90, muchas cosas que no había hecho, que no sabía de qué se trataban, que descubrí en ese momento y que hoy sigo amando, que incorporé a mi vida como mi vida propiamente dicha, incluso como mi trabajo. ¿Los guarros es vértigo? ¿Fue vértigo también? Sí. Vértigo. Es vértigo. Es vértigo. Sí, necesito un poco de vértigo. Pero es un vértigo donde estamos juntos y yo qué sé, nos cagamos de risa, pero también descargamos y todo eso. Es eso que aprendí con Andrés también, amar el rock, ¿no? A querer ser como que mi vida sea eso. No pasar por eso, sino que eso venga y se quede dentro mío. ¿Por qué frenaron en algún momento, retomaron en otro momento? Bueno, ¿A qué se refiere? Perdón, que sea una pregunta tan intrometida, sí. ¿No? El freno. Bueno, ¿qué significa? Por algo muy lógico. En el 96, el Gitano había hecho un viaje a Estados Unidos. Porque, bueno, ellos quedaron huérfanos. Y quedaron 2 hermanos, su hermana menor. Es como que se quería ir a vivir a Estados Unidos. No recuerdo quién fue el primero que tuvo la experiencia de ir, pero se querían ir a California. Entonces, en el 96, el Gitano volvió de como un viaje como de quien va de expedición a ver si ese lugar se puede, ¿viste? Si le gusta o no le gusta, y se puede quedar ahí. Volvió de ese viaje e hicimos Pampas Lisérgicas, un disco
tremendo de los Guarros que hace unos meses relanzamos. Sí. Lo relanzamos, lo remasterizamos y le agregamos una versión que grabamos en vivo de Mujeres y Vino. Hicimos ese disco en muy poco tiempo, absolutamente todos nosotros, sin nadie opinando. De hecho, yo fui el ingeniero de grabación y de mezcla del disco. Bien ustedes. Sí, en el estudiecito que tenía en Palermo. Lo sacamos y dijimos, bueno, hicimos un discazo. Y Gitano dijo, bueno, ahora sí me voy a Estados Unidos. Y se fue y no volvió más, ¿no? Año 96. Hoy acá... ¿Golpeó ese momento en ustedes? No. Fue él en búsqueda de resolver o por lo menos sanar una situación. Pero acaso ustedes, ¿cuál fue la situación? ¿Cómo quedaron parados ahí ustedes frente a eso? Con respeto, supongo, ¿no? No, si se va el Gitano, se va si no hay Guarros. O sea... Pero viste que hay tantas bandas, se va alguien y... No, para nada. Yo soy muy pragmático. Claro. Bueno, ahí empecé a componer canciones solistas. Claro. Y bueno, en el 98 saqué mi primer disco solista. Sí, claro. Pero en ese año también escribí un libro. Se fue el Gitano y dije, a ver qué cosas que quiero hacer ahora. Y me moría de ganas de hacer cosas. Y escribía, quería, yo qué sé, juntar todo eso. Empecé a componer, venía con ganas de componer. Yo ya estaba cantando tango en ese momento. Uh-huh. Empezando como con La Última Curda, Los Mareados. Me acuerdo. Mi obsesión por La Última Curda empezó cuando los Guarros todavía existían. Y entonces, bueno, se fue el Gitano. Como es así, cuando un amigo se va, yo qué sé. Queda un espacio vacío. Queda un espacio vacío, pero ese espacio vacío quedó vacante, claro, para cuando vuelva. Pero no es que quedó todo el espacio vacío, queda un espacio vacío. El resto del espacio yo tenía con qué llenarlo. Bueno, y hoy sigo llenándolo. Hoy yo qué sé. El otro día me compuse y me grabé 2 canciones mías. Pero con los Guarros estamos haciendo un disco increíble. Los 20 años que tardé en volver a encontrarme con el Gitano, se los debo al Zurdo, en parte, Zurdo, batero, también percusionista de los Guarros de los 90. También nos quedamos tocando juntos en mi proyecto solista, amigazo, vecino, todo. Estamos hablando de 35 años de amistad y de hacer música juntos. Y 20 años después, Gitano se fue en el 96. En el 2016, creo recordar que fue en ese momento, el Zurdo se lo encontró al Gitano por casualidad, porque el Gitano nunca dejó de venir a Argentina, pero yo nunca tuve contacto con él. Qué extraño. No, se fue, yo qué sé. Yo no sabía si iba a volver a encontrármelo o no. Ese lugar estaba vacante, buenísimo. Nunca más hice canciones como la de los Guarros. Por ahí sí tocar alguna de los Guarros, pero no intenté yo hacer eso. Digo, ahora, a ver, voy a probar una milonga rock. Y ahora voy a hacer un rock que tenga como influencia de la cumbia. Y ahora voy a hacer un rock como, yo qué sé, más psicodélico. Cuando se fue en el 96, una canción quedó afuera de Pampas Lisérgicas. Porque nosotros, entre las cosas de las cuales éramos fanáticos con el Gitano, como Deep Purple, éramos fanas de los Lynyrd Skynyrd, el rock sureño, de Jacksonville, norte de Florida. Fanático, a muerte. Yo desde los 11, 12 años tenía One More From The Road, el disco en vivo de Lynyrd Skynyrd. Desde el año 77, no sé si tenía 11 o 12. Y él también. Entonces grabamos Sweet Home Alabama. Pero se tenía que llamar Sweet Home Buenos Aires, tenía que tener una letra. Cuando se fue el Gitano esa letra no existía, porque no era fácil para mí escribir algo que fuese Sweet Home Alabama, pero que dijese lo contrario de Sweet Home Alabama. Porque yo nunca iba a decir Dulce Hogar Buenos Aires. Para mí Buenos Aires tenía otras connotaciones líricas.
No sé si se entiende. Sí. Yo no iba a hablar mal de Neil Young, pero sí podía decir algo pintoresco y simpático sobre Charly García. No iba a hablar bien de Alabama, porque qué carajo me importa, pero sí tenía un par de cosas duras para decir sobre Buenos Aires, sobre la Argentina y sobre el argentino. Entonces dije, yo voy a usar esto para decir lo contrario. Pero no lo contrario de ellos, sino el espíritu contrario. Yo no voy a cantarle loas a Alabama porque son confederados y sureños. No, yo voy a decir de Buenos Aires lo que pienso en este contexto argentino. No necesariamente malo, ¿no? Pero sin cuidarme tampoco de decir nada malo. Entonces aparece Charly García. ¿Se copó Charly? Aparecen las Malvinas. Sí, también. Sí. Aparecen las temáticas. ¿no? Varias cosas. Entonces mi versión de Sweet Home Alabama, que fue aprobada por Gary Rossington, el Lynyrd Skynyrd original junto con Van Sant. Autores. Sí, autor, ¿no? Dice lo contrario. Si Gary hubiese entendido la letra, nunca la habría aprobado. Pero se ve que la escuchó, no sé qué. De hecho, la leyó, pero ni le habrá importado lo que decía. O tal vez le gustó eso. No sé, andás a ver, me hubiese encantado conocerlo. Hablar Rossington. De esa temática, de esta misma temática en persona con como él. El tipo agarró esto que es un himno universal de rock and roll que escribí yo en el año 74, 72, no sé. Y lo convirtió en esto que es lo contrario, de alguna vez. O sea, es el espíritu contrario. Este tipo está hablando de su ciudad y su país con todo, o sea, socarronamente, duramente, cruelmente. ¿No? Y lo convocaste a Charly García ahí, ¿no? ¿Cómo fue esa situación? ¿O Charly se autoconvocó? No, como los Neil Young en Sweet Home Alabama, en un momento dicen que no lo quieren ver a Neil Young por ahí, porque Neil Young era un típico yankee, viste, que odiaba a los confederados, pensaba que todos los del sur eran esclavistas, medio prejuiciosos ya, viste, de yankee y de, no sé cómo se llama, eso. Entonces decía, no lo queremos ver por acá, viste, como medio lo mandaban a la mierda Neil Young. Entonces yo dije, no, Charly es un ídolo. Si ellos hablan mal de Neil Young, yo voy a hablar bien de Charly, ¿no? Porque un poco me propuse ya decir un poco lo contrario de Sweet Home Alabama, ¿no? Salvando las distancias, las circunstancias, ¿no? Y que no tiene nada que ver Buenos Aires con Alabama. Además, dicho sea de paso, ellos eran de Jacksonville, no de Alabama, que en otro estado, nada que ver. Pero bueno, ideológicamente era eso. Ideológicamente yo soy esto. Y entonces, cuando hice el demo, ya era el año 97, ya hace un año que el gitano estaba viviendo en Estados Unidos, en California en ese momento. Y fue cuando terminé la letra, que creo que fue con una guitarra de gitano, con una guitarra de Botafogo, lo invitaba. Estuvo acá ayer, antes de ayer, Botafogo. Genio. Estuvo acá. Sí. Miguel Ángel Vilanova, lo amo. Y bueno, pero con los guarros tocando la base, ¿viste? O sea, era guarro, pero Coti metió una viola, una guitarra, porque con Coti produjimos mi primer disco. En ese momento pasé por Coronel Díaz de Santa Fe, que me quedaba de camino a mi casa, y le tiré un cassette en el buzón que decía Quinto C. Y Charly lo puso y se ve que se volvió loco y me mandó a llamar. Soy como Buenos Aires, Javi, soy como Buenos Aires. Y un día me mandó a buscar a mi casa con una limusina. No, un día me invitó a tocar de la nada y tocaba en no sé dónde y la cantamos, no recuerdo ni dónde era. Estábamos muy drogados en ese momento y se me confunden cosas. Por eso me hice montañista, para que no se me confundan las cosas. Pero estuvo bien. Y un día aparece una limusina por mi casa y, bueno, la manda Charly. Ok, me subo y aparecemos en el monumento de Roland Mora, por ahí, por Costanera Sur. Uh-huh. Y habían 280.000 personas
un mar de gente de verdad. Y subí y toqué en Sweet Home, Buenos Aires, que Charlie la mezcló un poco con Encuentro con el Diablo, hizo una cosa. Después tuvimos que grabar medio todo de vuelta, pues claro, yo tocaba una cosa y tocaba otra, ¿no? Y el tema era como mío, o sea, digamos, o sea, era mi versión. De hecho, legalmente es mi versión. O sea, está aprobada por Lynyrd Skynyrd. Pero Charlie en su mambo quería meterle un poco. Ellos le habían choreado con Serú Girán Encuentro con el Diablo a Sweet Home Alabama, obviamente. No sé si te diste cuenta, Sí, pero sí, es el mismo tema, claramente. Sí. Bueno, hicimos eso. Salió. Después me quedé un poco amigo de Charlie, cosa difícil en esa época, porque yo no era muy amigable, pero Charlie mucho menos. Pero fui a la casa varias veces. Tocábamos, grabábamos boludeces. Y bueno, todo eso en Los Guarros. Cuando el zurdo me dice, che, mirá, me lo encontré en Gitano, año 2016, creo. Acá hay un teléfono. Le mandé un mensaje a ese teléfono. 20 años después del último mensaje que le había mandado, que habría si no existían los celulares, ¿no? En el 96. Bueno, 2016, bueno. Hola, Dagnelillo. Yo le cambio los nombres a mis amigos, ¿viste? Cuando los quiero le empiezo a cambiar el nombre. Javierito, no sé qué. La semana que viene voy para Buenos Aires. Nos juntamos al zurdo, a Marcelo, a Dani Castro, Los Guarros originales y potentes. Y nos dedicamos a versionar los mejores temas de Los Guarros. Nos compusimos 3 temas nuevos, sacamos 7 con pelo Apriles, con pelo, ¿viste? Sí. Sacamos ese disco. Por supuesto, el Gitano nunca se le cruzó por la cabeza volver a vivir a la Argentina, ¿no? Porque él recorrió todo Estados Unidos y es feliz ahí, ¿no? Tiene su vida ahí. En todo este tiempo, bueno, nos hicimos, yo qué sé, 10 visitas, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? 30 visitas de Gitano acá, más 4 o 5 que yo le hice ahí. Hace poco volví, estuve con él, tocamos en Miami. Hicimos videos, y curtimos una cosa que yo toda mi vida había querido hacer. ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué querías El hacer? norte del estado de Florida. Me fue a ¿Soñabas con buscar eso? al aeropuerto de Orlando, porque él vive en Florida, pero muy, muy, muy lejos de Miami. El otro extremo. Nada que ver con Miami. O sea, vos decís hola, ¿qué tal? Y nadie te entiende. Es puro redneck, ¿viste? Otra onda. Otro mundo. Me buscó con su camioneta en el aeropuerto de Orlando. No conocí nada de Orlando. Nos fuimos derecho a Jacksonville. Dije, este es el viaje que estuve esperando Sueño toda mi de vida. Claro, sueño de... Pasamos por Jacksonville, curtimos, nos comimos una hamburguesa, seguimos de Jacksonville a Gainesville, Tom Petty. Por Dios. Bueno, esto es el camino a mi casa, Javierito. Lo que vimos y escuchamos, claro. Vas a ver mi casa. Llegamos a Danelon, un pueblo de nada, minúsculo, en un lugar donde son todos lagos, ríos de agua turquesa, cascadas. Me tiré a nadar con... Soy un nadador, yo nado todos los días. Sí, contaste. Me tiré a nadar con caimanes, ¿cómo se llama? Los alligator. Que viene a ser algo muy parecido a un caimán. Sí. No es un cocodrilo, no es agresivo. Yo qué sé, tuvimos ahí la casa, ahora tengo amigos que viven en Danelon, gente como, wow, en este momento estoy haciendo una grabación con John, que es un músico que vive en Danelon, es como otro mundo, ¿viste? Nunca es tarde. Siempre la vida te da regalos y el reencuentro con el gitano, gracias Zurdi, es uno de los regalos más lindos que me dio la vida, ¿no? Sacando el tema de mis hijos, sacando las cosas que son extraordinarias, ¿no? Y que yo planifiqué, ¿no?
es un regalo inesperado, maravilloso. Hacemos cosas, ahora estamos haciendo un discazo también que va a salir el año que viene. Y ahora van a hacer un show también. Ahora vamos a hacer un concierto el 5 de septiembre en el Roxy Labia, en la calle Niceto Vega, acá de la ciudad de Buenos Aires. 5 de septiembre. Tempranito, como a las 8. Hermoso lugar. Y muchas gracias por haber venido, Javier. No, por favor, placer Con total. ustedes, amigos y amigas, aquí Sebastián Duarte, Charlas Distendidas, junto a Javier Calamaro. Salud, amigo. Hasta siempre. Un placer. ¿Hacemos una canción? Obvio, Dale, claro que sí. dale. Cuando vos me digas que estamos grabando, ahí arrancamos. Te mencioné en la nota. Sí, boludo. Querido zurdo, 35 años de amor, de amistad, amor por la música, de bandas, de shows, de toda una vida. Qué lindo, qué lindo. Increíble. Javi. Es hermoso. Y cuando nos conocimos, yo ya había compuesto Mujeres y Vino. Porque, Sí. porque bueno, fue de las primeras canciones que hicimos con el Gitano. ¿Hacemos un poquito de Mujeres y Vino? Pero claro, ¿Sí? claro. Mujeres y vino, te importa un cuerno lo que sea de mí, que vaya vagando solo por la vida, que meta un caño frío en mi sien. Déjame sangrar, porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada, déjame sangrar. Corro la cortina, camino despacio y me siento junto a la barra. Ella está pensando en sacarme mi dinero. Yo solo pienso en la ruta y en mis sueños que murieron. Déjame sangrar, porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada, déjame sangrar. Sí, señor. Qué lindo, qué lindo. Todos los días le descubro algo nuevo. Qué bueno. Otro Qué día hermosa te cuento. Man, qué linda, bellísima. Otro día te cuento cómo la compuse. Pero todo lo que cuenta es por una experiencia muy, muy, muy concreta de una noche con un desengaño. Pero ya juntos Sí, hicimos Bajo tu piel. sí, es verdad. Un par de años después. Después. Para el siguiente disco. ¿Y probamos un fragmento? Claro. ¿Eh? Venga, Nos imaginamos la guitarra de Gitano. venga. Faltaría un slide. Me siento encerrado en vos, pero no puedo huir, encarcelado bajo tu piel. Me mata esta situación. Estoy cargando esta cruz y estoy encarcelado
corazón encarcelado bajo tu piel. Me siento como un bebé, pero no puedo huir y estoy encarcelado bajo tu piel. Ahí vamos. Estoy adentro tuyo. Ahí va. Bajo tu piel. Estoy adentro tuyo. Bien adentro. Bajo tu piel. Bajo tu piel. Sí. Extraño, gitano. Sí, señor. La magia nunca se pierde. Jamás. Ahí va. Jamás. Te quiero. Querido, yo también. Te amo. Gracias. Un placer todos estos años compartidos. Gracias, muchas gracias. Hermoso. Estoy adentro tuyo.